Good morning to His Holiness and to all our audience Oh, joining us Buenos today días a su santidad y a toda la audiencia. today amidst this pandemic. It's rather an auspicious day for me and all our Hoy, en audience. medio de esta pandemia, es un día auspicioso para mí y para toda nuestra audiencia por tener con nosotros a el más alto líder espiritual del budismo tibetano. Con gran honor y prestigio, me gustaría saludar a su santidad en nombre de TechFest, With great AIIT, I would like to take en el Instituto de Tecnología India de Bombay y de toda nuestra audiencia. His Holiness. Su santidad siempre se ha considerado a sí mismo como hijo de la India y ha trabajado para el resurgimiento de la antigua sabiduría india. En el contexto de la misma, le pido que nos ilumine con sus puntos de vista sobre cómo podemos combinar el conocimiento de la antigua India con el sistema educativo moderno y sobre cómo podemos, so firstly, namaste. en primer lugar, namaste. I really feel very happy. Me siento verdaderamente feliz Now, India, porque over 1,000 years, la India the concept of ahimsa, tiene este concepto de ahimsa, de la no violencia, desde hace más de 1000 años, y el concepto de karuna, desde hace miles de años. very important concept. Estos dos conceptos, que son muy importantes, se desarrollaron en la India hace miles de años. Actually, you see, Y con ello a lot of philosophy, and including se desarrolló también mucha filosofía y mucha later, lógica. those great Indian thinkers, Más adelante, los grandes pensadores, filósofos indios ahimsa and karuna, propagaron el mensaje de la ahimsa y la karuna a través de métodos lógicos y de argumentos, of course, que son la no violencia y la compasión. all Por supuesto, yo respeto todas las tradiciones promotion of religiosas porque estoy totalmente comprometido a promover la armonía interreligiosa. Y también la armonía entre personas de diferentes I respect ideologías. Por lo tanto, yo respeto todas las distintas tradiciones religiosas. if we through a logical approach investigation, Pero then the India's solamente en la India encontramos este modo de explicar los conceptos de compasión y de no violencia de un modo lógico, utilizando argumentación. practically today's world En el mundo de hoy, really need ahimsa realmente necesitamos la no violencia, la ahimsa y la compasión, la karuna. remain also they alive, and more people, Si estos conceptos se mantienen vivos then y hay más personas, cada vez más personas que se preocupan and then India por mantenerlos vivos y por practicarlos, el mundo va a ser mucho mejor y mucho más pacífico. Pero algo muy importante es que debemos explicar estos conceptos siempre de modo secular. En un primer momento, estos conceptos you should follow surgieron en el dharma, ambiente del Dharma, pero no necesitamos que estén conectados con el Dharma, sino que tienen que ser para todos. No todo el mundo cree en una religión. El hecho de que alguien crea o no en una religión es una elección individual, pero todos nosotros necesitamos ética, y por eso una ética secular. Y por ello, la ahimsa y la karuna ethics. pertenecen a una ética secular. Then the karuna and ahimsa
it's a further la karuna, la compasión y la ahimsa, la no violencia. also then different religious tradition, different philosophy. You see, Están contenidas en distintas religiones, en distintas tradiciones filosóficas. great honor to speak Por otro lado, with me siento muy honrado de hablar con personas que so we are pertenecen a este país. follower. Nosotros somos seguidores, somos estudiantes de este conocimiento antiguo indio. Siempre In 1,000 years ago, digo que hace más de 1000 años ustedes eran nuestros gurús, nuestros maestros, y nosotros éramos sus chelas, sus estudiantes. from India, Nosotros aprendimos de la India. around the 7th century, En el siglo VII, Tibetan king, he married el rey tibetano se casó con una princesa china. also, firstly, Chinese introduced Y fue Buddhism. In, el budismo, y fue en esa época que se introdujo el budismo, pero de la China. Lo introdujo el emperador tibetano que se llamaba Sonchen Kampo. as a princess, and also you see the most statue, important statue, Buddha statue. La estatua del Buda más importante, ahí tenemos una foto. See, Ahí tengo una foto que fue la estatua más importante de Buda que teníamos, la trajeron de China. Ahí tenemos la foto. you see the Tibetan emperor, Songtse Aún así, parece que el emperador tibetano del siglo VII, Sonchen Kampo, had marriage, and he aunque apreciaba mucho su matrimonio con la learned princesa china, Latin. no quiso aprender el alfabeto, los caracteres chinos. Le parecía que era demasiado complicado. Y por ello, aunque tenía una relación muy cercana con China, decidió que quería desarrollar su propio alfabeto tibetano, que debía tomar como modelo el alfabeto Devanagari indio. Debía tener además el formato de un alfabeto. Introduced Tibet by Nalanda master. Y más adelante, el budismo fue introducido en el Tíbet 8th century. por el maestro Santarashita, que era un maestro de la Universidad de Nalanda en el siglo VIII. En aquel entonces, el siguiente emperador tibetano, el que había en ese momento, dijo que el budismo debía ser introducido en el Tíbet a través de la India, directamente desde la fuente, desde la India, y no a través de la China. En ese momento el emperador era Trison Detsen, y quiso invitar a uno de los maestros más importantes que había en esa época en la Universidad de Nalanda, que era Santarashita. Era ya bastante anciano, Santarashita, cuando llegó al Tíbet. Y en ese momento aconsejó a Trison Detsen, al emperador. Le dijo: ustedes tienen su propio alfabeto, tienen su propia escritura. Por ello, creo que deben traducir los textos desde el sánscrito y desde el pali u otros idiomas. So then, eventually, you see, also the Tibetan Buddhist tradition, La tradición budista tibetana very much they or tradition, or like es Nalanda. una tradición que se asemeja mucho a la tradición de Nalanda. Utilizamos en gran medida el acercamiento lógico.
the Nalanda tradition La tradición de Nalanda itself, you see, made clear all my sigue este principio de necesidad del razonamiento. El mismo Buda le dijo a sus estudiantes: monjes y monjas, no debéis aceptar mis enseñanzas debido a la fe, sino que debéis investigarlas, analizarlas bien, ponerlas a prueba. investigate Él is important. nos mostró la gran importancia de la investigación, de tener un acercamiento lógico, un enfoque lógico. And Arya Asanga, Otros maestros como Nagarjuna, Arya Asanga, Dignaga, Dharmakirti, Dharmakirti, Chandrakirti, Buddhapalita, Buddhapalita, Nalanda master, todos ellos que fueron maestros de Nalanda, see, their sort of way of thinking always investigate. tenían The strong word, la idea de que había siempre que investigar. difficult, Incluso al investigar la palabra del Buda, illogical, si veían que había alguna have the right to reject. algo ilógico o algo contradictorio, se sentían con el derecho para rechazar la palabra del Buda Great. misma. Esto es algo magnífico. So the concept of secular, El concepto de secular some sort of what's the philosophical things or logical things which mentioned in Buddhist text, you should consider significa que las partes, las secciones de las enseñanzas que sean lógicas, que sean razonables y que no tengan nada que ver con la fe, se pueden aceptar de un modo académico, se pueden estudiar de un modo académico sin tener nada que ver con la religión. Y esto tiene mucho que ver con el concepto indio del método secular. Tenemos que considerar estas partes del conocimiento como algo académico, como algo secular. Es un conocimiento que sirve para todo el mundo, sobre todo en este mundo de hoy. Estos conocimientos indios que se basan en la karuna, la compasión y en la no violencia, en la ahimsa, son conceptos que el mundo necesita hoy en día. personal matter. El hecho de que tengamos una religión u otra es un asunto personal, pero estos conceptos son relevantes para la humanidad So I'm very en general. having this meeting. Por lo tanto, estoy muy contento de Half joke. de habernos reunido hoy aquí, de estar en esta reunión. We Y ahora, medio en broma, diré que durante 1000 años nosotros hemos sido los chelas, los estudiantes, y ustedes los indios, los gurús. Pero hoy creo que el gurú, el indio, ha dejado de lado demasiado estas enseñanzas, este conocimiento. Y ahora parece que nosotros, los chelas, los estudiantes, tenemos que actuar como los maestros, tenemos que hacerlo de maestros. point is now today's world, lot of problems. En el mundo actual hay muchos problemas. Essentially, Muchos de ellos human beings, our own creation. los hemos creado nosotros mismos, los seres humanos. Nobody wants problems. Nadie quiere crearse problemas. We create a lot of problems. ¿Y por qué entonces nosotros nos creamos tantos problemas? You see, our thinking, La razón not sort of es que wise nuestro modo de pensar no es demasiado sabio, ahimsa, karuna. porque no tiene So therefore, conocimiento sobre la no violencia, la ahimsa y la compasión, la karuna. India's En este momento, el pensamiento milenario de la India, de la karuna y la ahimsa,
not only preserved, debe preservarse. Y no solo preservarse, debe revivirse. on the basis of secularism. Y sobre las bases del modo secular, de un modo secular. Different tradition, En otros países hay otras tradiciones religiosas. Está el cristianismo, está el islam, el judaísmo y demás. their personal religion. Cada uno tiene sus propias religiones. Concept of ahimsa Pero la ahimsa y la karuna es una necesidad común para todos los seres humanos. So now, I always feel India Siempre in modern time, he pensado que la India, en el tiempo moderno, two most populated nations, China puede revivir estos conocimientos. Creo que los países más poblados del mundo son la India y China. Pero si miramos a la India, en comparación es un país muy pacífico, muy tranquilo, y todas las tradiciones religiosas mayoritarias conviven en esta tierra. Por ejemplo, en los países musulmanes luchan los chiitas y los sunitas, mientras que aquí en la India I never heard nunca he oído que haya habido problemas entre los chiitas y los sunitas indios. Nunca he oído semejante cosa. our neighboring country Cuando between Shia and Sunni. me he enterado de que había problemas entre los sunitas y los chiitas en nuestros países vecinos, me ha sorprendido mucho. India's 1,000-year-old tradition is ahimsa, karuna. Por lo tanto, la tradición milenaria india de ahimsa y karuna, Happy country. esa tradición es verdaderamente el fundamento para una sociedad feliz, para una vida feliz. Has to pay more attention and show Creo que ahora la India debería atender más a la armonía interreligiosa y mostrárselo al resto del mundo. Y deberían incluir estos principios de la ahimsa y la karuna. brothers, sisters. Until now, Ahora, mis amigos, mis hermanos y hermanas indios, vosotros tuvisteis en el siglo pasado a Mahatma Gandhi, que enseñó la no violencia al mundo, la ahimsa. Yo creo que ahora debemos seguir este movimiento y combinarlo con la karuna, con la compasión. different Y por supuesto de un modo secular. also the ideas. Now, India's Estas ideas filosóficas philosophy is that nothing exists objectively, independently. a veces están asignadas a otras ideas, como por ejemplo que nada existe de manera objetiva, de manera independiente. Kasa. Es un modo de pensamiento que está muy cerca, que se acerca mucho a la idea filosófica que Nothing exists, Que- just appears. está asignada a la física cuántica. La idea de que nada existe de manera Big gap, appearance and inherente. Los fenómenos externos no existen de esa manera y que hay una gran diferencia entre la apariencia y la realidad. Eso es lo que dice hoy la física cuántica. Y es algo muy importante porque todas nuestras emociones nocivas, como los celos, el enfado, el apego excesivo, todas estas emociones se basan en las apariencias, So, en el nivel de realidad de las apariencias. in order to reduce these negative Para strong reducir estas emociones tan fuertes que se basan en las apariencias, deeper line, podemos pensar de un modo más profundo. nothing exists. Y en este modo más profundo veremos que nada existe tal como lo percibimos, tal como se nos aparece. Y este es un pensamiento que proviene de la filosofía antigua india. Like late Raja Ramana Raja Ramana, once el difunto maestro,
me dijo que la física cuántica en Occidente es una ciencia nueva. He told me Sin embargo, en la India ya hace 2000 años se había desarrollado el pensamiento sobre el modo de existencia de los fenómenos de la física cuántica. Y para demostrármelo me recitó algunos versos de los textos de Nagarjuna. Tenía mucha razón. La India, a un nivel más profundo, para poder afrontar las emociones nocivas, very useful, very helpful. tiene métodos y técnicas muy útiles que nos pueden ayudar mucho. Pero tenemos que hacerlo de una manera secular. I always now telling these days, for example, hygiene of En los últimos años hablo mucho sobre la higiene física y la higiene mental. La higiene física es algo que ya se enseña desde hace tiempo, pero para la higiene mental, la higiene emocional, necesitamos el conocimiento indio, porque otras religiones no hablan, no tienen tratados muy detallados sobre la mente, sobre los distintos estados mentales, sobre la higiene de las emociones, la higiene emocional. So now, as I mentioned earlier, now the world really Ahora, como ya he dicho, facing some el mundo se está enfrentando a una gran crisis emocional. case. India's Y en este momento, la tradición milenaria de la India puede ayudar. Y tiene que ser de un modo based on secular. secular, a través de la educación, no a través de la religión. One of my commitments Uno de mis compromisos, por lo tanto, es revivir el conocimiento indio antiguo que explica cómo cuidar nuestra paz mental utilizando la ahimsa y la karuna. fully committed to revival. Yo estoy completamente comprometido a revivir este conocimiento de un modo secular. So now, questions? Ahora, si tienen alguna pregunta. Any question? Yes. Thank you so much for your answer. And for the first question, I would like to invite Susan Naik from Delhi. Soy Gisa Kalal y voy a invitar a Sri Jananjak de India para hacer una pregunta. Saludos a su santidad. Mi pregunta es, aunque el propósito de la educación es obtener conocimientos, no puedo dejar de pensar en las calificaciones cuando veo que otros tienen mejores notas que yo. ¿Cómo podemos adquirir conocimientos a través de la educación sin caer en ser competitivos? The sense of competition. El sentido de competición Actually, two kind. One, se puede dividir en dos tipos. La competitividad. promote Por un lado, among students, para among people. animar a los estudiantes a que se esfuercen en los estudios, a que traten de ser el primero, y para empujarlos, se puede utilizar la competitividad, y en este caso la competitividad es positiva. Hay una competitividad también que es negativa. Si para tú ser el primero, el mejor, creas problemas a otros para que se vayan quedando detrás, entonces eso es negativo. Todas las acciones negativas On motivation.
para saber cuál es su valor moral, tenemos que ver cuál es la motivación. Si tenemos una motivación sincera de compasión, wider perspective, combinada con una perspectiva, con una mente abierta, con una perspectiva abierta, also motivation, and you realize entonces se vuelve una buena acción, aunque pueda parecer mala acción. Si está combinada con una buena motivación de compasión y sabiduría, entonces es muy buena, puede ser muy beneficiosa necessary. y útil. La competitividad es necesaria, When we also study, sobre todo cuando estamos estudiando also philosophy or logic, cuando estudiamos filosofía o lógica, including myself. when incluso I yo mismo, cuando very final examination, estaba haciendo mis últimos exámenes, los exámenes finales, I should be first. yo pensaba, yo quiero ser el primero, quedar el número uno. Sometimes to see even cleverness. Y a veces trataba de ser astuto para ganar en el debate, y hacer incluso un poco de trampas. So these are basically, you see, sincere motivation. Esta es una motivación sincera por un buen propósito. Así que no pasa nada. Está bien. And you see, Digna Dignaga y Dharmakirti logical approach. You see, if you too honest, enseñaron un acercamiento lógico. Pero si eres demasiado honesto con tus argumentos, es difícil que ganes. Tienes que ser más astuto. debater sort of Tienes que ver quién, tienes que debater's thinking. analizar el pensamiento de la otra persona que está debatiendo contigo. Sort of clever. Y a veces tienes que ser un poco astuto para ganar el debate. Yo lo hago también. Like that. So, so all this depend on motivation. Todo depende entonces, como vemos, de la motivación. La siguiente pregunta. Muchas gracias, Su Santidad. La siguiente pregunta viene de Bartendu Dubey, que estudia tecnología en Noida. Buenos días, Su Santidad. Mi pregunta es, ¿cuál es la relación entre el bienestar físico y mental y cómo obtenemos un equilibrio entre ambos? Muchas gracias. Physical health, La salud física mental health, y la salud mental están muy relacionadas entre sí. we usually say the physical health Solemos decir que buena parte de la physical element salud física not balanced, then depende de los elementos físicos. Si nuestros elementos físicos no están equilibrados, entonces tenemos mala salud. the high blood pressure, Por ejemplo, si tenemos la presión alta, mental peace, la tensión alta, mentally. y esta tensión alta está muy relacionada con la paz mental. Si a nivel mental no tenemos mucha ansiedad, Kasoda, no tenemos mucho miedo, then the blood pressure, these are entonces very la tensión arterial baja. peace of mind, mental level, completely restful, Si tenemos paz mental, nuestra mente está completamente tranquila. Esto tiene una gran, now these days, una gran ventaja sobre... Esto ayuda mucho a la salud física. Hoy en día tenemos demasiada ansiedad, demasiado enfado. Y por ello mental health, very sort of related with vemos que la salud mental está muy relacionada con la física. En algunos casos, por supuesto, es al revés. Hay algunas enfermedades físicas que pueden perturbar nuestra mente. Pero
Normalmente, si tenemos la mente pacífica, los elementos físicos también se equilibran. Okay. Es así. So now, as I already mentioned, the Indian tradition, Como ya he dicho, la tradición india logical way to keep utiliza ahimsa, métodos best way argumentativos peace of mind. y deductivos There all para explicar que la karuna y la ahimsa son esenciales para mantener la paz mental, y después esta paz mental nos da salud mental y la salud mental nos trae salud física. yeah. Creo que esto no, a lo mejor no es muy bonito, pero creo que ahora viene al caso. 87-year-old. Yo tengo 87 años All my life y toda mi vida difficult. When I was Tibet, he pasado muchas dificultades durante toda mi vida. Cuando estaba en el Tíbet, aquello fue muy difícil, y después cuando llegamos a la India, pues éramos refugiados y también pues era difícil. lot of problems. Y sobre todo en el Tíbet había muchos problemas por la opresión china, que fue muy cruel, que la opresión china en el Tíbet. Even you see thinking towards the Chinese, those also the hardliner. Pero incluso cuando pensamos en los chinos de la línea dura, nosotros los consideramos nuestros hermanos y hermanas, nuestros vecinos. Gulag. Por ejemplo, hay un monje que pasó 18 años en un campo de concentración chino, en una prisión china. I think in early 80, you see, he Y found opportunity. creo que fue a principios de los 80 cuando tuvo la oportunidad de escapar, de salir y de venir aquí a la India. I know him. Cuando llegó pudimos conversar juntos. Yo lo conocía ya de antes de 1959, lo conocía muy bien. Y le pregunté What kind of life? 18 years in Chinese. cómo había sido su vida durante 18 años en la prisión china. Él me dijo que en algunos momentos había sentido peligro. Yo pensé que había sentido peligro, yo pensé que había sido peligro de vida. Y le pregunté qué tipo de peligro. Y me dijo, peligro de perder la compasión hacia los chinos. So he feel, you see, keeping compassion towards Él- the enemy is very essential. Él pensaba que So he considered mantener la compasión hacia sus enemigos era algo esencial. troublemaker. Para él, el peligro era perder la compasión hacia sus verdugos. Como resultado de haber mantenido la compasión, su mente había permanecido muy serena. Your enemy is Santideva, en sus escrituras, decía que tu enemigo es tu mejor maestro, porque puedes practicar la paciencia, y puedes practicar muy buenas emociones cuando estás teniendo problemas con tu enemigo. Por lo tanto, tu enemigo es tu mejor maestro. Eso es lo que decía Santideva en el modo de vida de los bodhisattvas. Bodhisattva Avatara mentioned like that. El bodhisattva Acharya Avatara. You see, training of our mind make distinction. Destructive emotion Cuando entrenamos nuestra mente, tenemos que distinguir bien entre las emociones destructivas y las constructivas. weapon to reduce Las emociones constructivas son como armas directas para eliminar las destructivas. counterforce is altruism. Nuestra mayor fuente de problemas es el egocentrismo, y el antídoto directo es el altruismo. Como hemos dicho antes, la karuna, la compasión, es un antídoto contra una
una actitud demasiado egoísta. You see, India's thinking El pensamiento milenario de la India does not exist as sort of dice también que los fenómenos no existen de manera independiente. En sánscrito se dice pratitya samutpada. due to Los fenómenos existen debido a distintos factores. Son interdependientes. very helpful. You see, to Este principio es muy útil things para reducir la noción de que los fenómenos existen tal y como existen. Aparecen como si existieran de manera independiente, pero en la realidad son interdependientes. Incluso tu propio punto de vista crea diferentes realidades. Y sobre la base de estas realidades imputadas, so therefore aparecen en nuestra mente el miedo, el enfado, el apego, etcétera. Y para practicar esto tenemos que utilizar dos métodos. El upaya, que es el método el lado del método, y luego la sabiduría, el pratya, que nos habla de que nada existe de manera independiente, que los fenómenos son interdependientes. in the Indian also the knowledge Este conocimiento indio antiguo very useful es muy, muy útil to keep para mind mantener nuestra mente serena, even you see difficult circumstances. incluso cuando nos encontramos con circunstancias difíciles. I myself also student of these great Indian masters. Yo soy también una estudiante de estos grandes maestros indios y practico sus enseñanzas. Y gracias a ello puedo mantener mi mente en paz Suppression cuando oigo hablar de disturbios o de opresión en el Tíbet. Puedo mantener mi calma serena y puedo mantener mi compasión por los oficiales de la línea dura y puedo rezar por ellos. peace of mind. Esto es algo muy útil para mantener la paz mental. It seems now I have no blood pressure. Always Y ahora mi tensión arterial es muy baja. my peace of mind. Y creo que eso tiene alguna conexión con mi paz I mental. never touch tranquilizer. Yo nunca he tomado un tranquilizante. Mi mente está siempre serena. I believe the Indian Y creo que esto es gracias al pensamiento indio, a la ahimsa, a la compasión, a la karuna, a la no violencia. makes Esto es lo que realmente mantiene mi mente tranquila. my physical condition. Y esto también afecta a mi salud física. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Muchas gracias, Su Santidad. Me gustaría después invitar a Gitesh Budiracha de una escuela pública en India para que haga una pregunta. Namaste, Su Santidad. Mi pregunta es, ¿cómo podemos estar satisfechos con lo que tenemos y no preocuparnos por lo que tienen los demás? Muchas gracias. I think the material things, including your own Creo que good name, los objetos materiales, incluido tu nombre, too much sort of grasping. My. los vemos como algo mío, mío, mío. Tenemos demasiado apego hacia estos objetos. Si nos apegamos a ellos, It's very important. nos vamos a encontrar con más dificultades. Por lo tanto, es mejor tener contentarse con lo que se tiene. Una vez que practicamos el contento, Also the kasota, longju kare. Other welfare. entonces, cuando vemos las riquezas de otros, Then certainly no sort of desire. no vamos a sentir deseo por estos objetos. Also thing like that. So the
Firstly, important, En primer lugar, we es importante know que sepamos inner value que los valores internos are secondary. son If we too much emphasis primordiales, que los valores materiales on case, tienen un valor secundario. always Si le damos demasiada importancia a lo material, entonces nunca vamos a contentarnos, siempre vamos a querer más, más, más. too much sort of, also the grasping the material thing. Si nos apegamos demasiado a lo material, So the material also sometimes you entonces develop some vamos a tener envidia por lo que poseen los demás. Now next, La siguiente pregunta. Now the next question we have with us. La siguiente pregunta la va a hacer Julia Reilly. Greetings, His Holiness. I have taken Saludos a su santidad. He tomado una clase en la universidad sobre budismo y estoy aprendiendo sobre el camino medio, lo que realmente ha cambiado mi visión de la vida. Sin embargo, todavía tengo problemas para reconciliar la verdad absoluta con la verdad relativa y para discernir cuándo interpretar mi vida y las decisiones que tomo a través de una lente o de la otra. Si tiene alguna sabiduría sobre este conflicto, me encantaría que la compartiera. truth. Usted ha hablado ahora sobre las dos realidades, sobre las dos verdades, Ah, la verdad absoluta y la verdad relativa truth. o convencional. That is actually the mainly you see also the philosophical field. Los campos filosóficos, normalmente en general en la India siempre han hecho esta distinción entre dos realidades, entre las dos verdades. But then our daily sort of life. Pero en nuestra vida cotidiana, Now, for example, as I have already mentioned, por ejemplo, there antes is differences. he dicho que hay diferencia entre la apariencia y la realidad. We refer Cuando decimos realidad, whatever. nos referimos a la verdad última, a esta verdad absoluta que mencionabas. Y la apariencia se refiere a la verdad convencional. There also you see Estos dos niveles de realidad. different levels. Hay también distintos niveles en la realidad, dependiendo de la profundidad de nuestra investigación. Now Indian Por ejemplo, Indian tradition en la tradición india, en general, se habla del Atma, ultimate truth. que sería el alma, y se considera como la verdad última. Also the usual sort of feeling of self. Es una sensación de un yo separado de los agregados, Kuzudaba. que serían Conventional truth. la verdad convencional en los agregados, el cuerpo, por ejemplo. Nadie puede negar la existencia de la verdad convencional. Aquí está. Pero lo que va de una vida para otra sería el alma, el atma. You can easily say, this is my body. This Muchas is my veces, mind. fácilmente podemos decir, este es mi cuerpo, esta es mi mente, pero ¿dónde está el yo? Investigate. Where is Esta es una investigación que se ha llevado a cabo durante miles de años. and ¿Dónde está el yo? Indian tradition? La tradición india habla sobre la reencarnación. Obviously, this Y obviamente este cuerpo no viaja de una vida a otra, se queda atrás cuando morimos. Atma, Y por ello hablaban de un atma, sort of also the basis of que sería identity, una base para la identidad del yo, which you say more or less independent from this body. que sería hasta cierto punto independiente del cuerpo. O sea, esto a lo que le llamamos atma. Among Indian tradition, Dentro de las tradiciones indias, Buddhist philosophy, oh, hay algunos
opiniones diferentes. Por ejemplo, el budismo se preguntaba dónde está el Atma. Y el budismo decidió que no había Atma, y por eso decía Anatma, el privativo a Atma y Anatma. El Anatma, la teoría del Anatma, dice que no hay un yo independiente, o una identidad, una entidad independiente, sino que el yo es una mera designación sobre la base del cuerpo y de la mente, sobre todo de la mente. The 5 senses of organs. Los 5 órganos sensoriales producen 5 conciencias sensoriales y aparte de estas 5 conciencias sensoriales hay una sexta conciencia que es la que se llama chitta, la conciencia mental. Todas las emociones, tanto si son positivas como si son negativas, existen en la mente, en la conciencia mental, en la sexta conciencia, la chitta. Eye consciousness. La conciencia visual, auditiva, olfativa y demás están al servicio de los órganos sensoriales, que son los medios a través de los cuales ellas funcionan. Y todas ellas sirven a la mente principal, que es la chitta, la conciencia mental. No power to designate. Las conciencias sensoriales no tienen la capacidad de designar los fenómenos, solamente envían el mensaje a la conciencia mental, que es la que puede juzgar esto es bueno, esto es malo, y la que genera demasiado apego, demasiado enfado también, la envidia, etcétera. Todas estas emociones surgen a nivel de la conciencia mental y también el aferramiento, el apego. El apego a los fenómenos ocurre porque primero los percibimos con las conciencias sensoriales y después esta información va a la conciencia mental, que distingue entre las apariencias, si estas enviadas por las conciencias sensoriales, y decide si algo es bueno o malo, y si algo es bueno, entonces desarrolla apego. La mente que decide de modo finalmente es la conciencia mental. En todo caso, no debemos contentarnos con las apariencias. Debemos saber, como dice la física cuántica, que los fenómenos no existen tal como aparecen. Debemos analizar de un modo más profundo la realidad. Y sobre esta base podemos ver cuáles son estos dos niveles de realidad a los que llamamos la verdad convencional y la verdad última. Dentro de un ámbito religioso tenemos, como hemos dicho, la teoría del Atma y la del Anatman, y después muchos otros diferentes conceptos sobre distintos modos de definir las dos verdades, los dos niveles de realidad. Y estos dos distintos modos de describir las dos verdades distinguen las religiones entre, por ejemplo, el budismo y las religiones no budistas. Por ejemplo, el jainismo. El jainismo es una religión muy buena, pero hay diferencias a nivel filosófico. También dentro del budismo tenemos Vaibhasika, Sautántrica, Chittamatra y después Madhyamika. Tenemos todas estas 4 escuelas, y dentro del Madhyamika están las 2 subescuelas de Svatántrica Madhyamika y Prasángika Madhyamika.
those Indian great thinker really as Estos grandes pensadores indios crearon distintas filosofías, distintas visiones filosóficas a base de analizar las palabras del Buda. Nagarjuna, Arya Asanga further sort of investigate investigaron las palabras del Buda the subtle level of difference. y por ello hay algunas diferencias sutiles entre el pensamiento de los distintos filósofos. Quite blunt. Además, los distintos filósofos de la Universidad de Nalanda Nagarjuna's is a philosophy, nothing exists as it is. So, tomaron las enseñanzas de Nalanda, en la que, de Nagarjuna, en la que decía que nada existe como aparece. Madhyamika Avatara, Por ejemplo, en el comentario al Camino Medio, meaning of Shunyata, dijo que el significado sutil del sunyata, de la vacuidad, no lo habían entendido los grandes filósofos como Vasubandhu y Dignaga. Eso no lo decía Chandrakirti. and he said, Ellos no habían entendido bien el significado de la vacuidad. that Kasuda passage, that Y cuando leo este pasaje, que habla de Dignaga y de Vasubandhu, me siento muy orgulloso, muy contento de que yo sí que aprecio esta filosofía y que creo que es muy científica y que es muy realista. La filosofía de Nagarjuna sobre que los fenómenos no existen de manera inherente. Y creo que además está muy relacionada con la física cuántica. I always feel Y por ello I'm creo one que student, soy un estudiante de Nagarjuna, seguidor de Nagarjuna Chandrakirti. y de Chandrakirti. So if Chandrakirti, today Chandrakirti Si Chandrakirti I think Chandrakirti, I think estuviera vivo hoy y pudiéramos encontrarnos, creo que nos llevaríamos bien. actually you see, this thinking is the best weapon to reduce Creo que la mejor arma negative emotion. para reducir las emociones negativas, al completo todas ellas, es la sabiduría, porque todas las emociones nocivas se basan en la ignorancia. La ignorancia consiste en que creemos que los fenómenos existen tal como aparecen. Basis of grasping. Y esto crea una base para el apego a estos fenómenos. Así que para reducir estas emociones nocivas debemos pensar que nada existe tal como aparece, que los fenómenos son meras designaciones mentales, que nada existe de manera independiente. Daily. Yo practico este As soon as I wake up, pensamiento todos los días. Nada más levantarme, recito algunos de los versos escritos por Chandrakirti daughter Chandrakirti, and combine with y los combino con el altruismo. Y es muy útil, mucho. okay. And there is Bueno, in Tibet y hay una historia además. En el Tíbet thinker había un pensador investigate thinking. que estaba reflexionando sobre dónde está el yo. He found nothing. Y al final no encontró nada, no encontraba nada. Y entonces se tocó su cuerpo y la ropa. He found there is something Y entonces encontró que había algo. like that. So these are
Y esto es el modo de pensar del Pratityasamutpada, la filosofía madhyamika. Muy útil, muy útil. Most powerful antidote, El antídoto más poderoso para eliminar la ignorancia de manera definitiva. Esta es mi práctica diaria. Es una parte muy importante de mi práctica, muy útil. I'm hoping Espero now Chandrakirti, que yeah, or Nagarjuna, yeah, que si Chandrakirti o Nagarjuna estuvieran aquí ahora, most probably I think they, as I mentioned earlier, creo que they pat me, probablemente encourage. me animarían y estarían de acuerdo con mi visión filosófica y considerarían que, Intelligent que soy un estudiante bastante inteligente de su filosofía. These are not only knowledge, Esto no es solo conocimiento, very powerful weapon. sino que además es un arma muy poderosa para reducir las emociones negativas. Then next, La siguiente pregunta. Gracias, Su Santidad. La pregunta siguiente viene de Kartik Lada, del Instituto de Tecnología Indio de Bombay. Kartik Lada. Muchas gracias, Su Santidad. Mi pregunta es la siguiente. En correspondencia con la pandemia de COVID, el calentamiento global, los desastres provocados por el hombre, la inestabilidad política, así como las innovaciones tecnológicas, la exploración espacial, los avances médicos, deseamos preguntar si los seres humanos estamos realmente progresando o si solo estamos creando problemas más grandes mientras cada intento de resolver los problemas antiguos. La pandemia es algo nuevo. you see, I think I'm not expert. No soy un experto en estos asuntos, You see, pero creo world, que el mundo, what's the whole galaxies, y el universo, todos los sistemas galácticos, tienen un principio y, por lo tanto, tienen un fin. Y que todo está siempre en continuo cambio. now the global warming. El calentamiento global Many scientists now they really es algo recognize que things are getting warm. está siendo reconocido por muchos científicos. Ellos dicen que el planeta se está calentando cada vez más y que existe el peligro de que después de cierto tiempo el Tíbet se convierta en un desierto. So Tibet, usually you see the whole. I think we can say whole Asia Incluso will come from Tibet. creo que podemos decir que todos los ríos mayoritarios de Asia tienen sus fuentes en el Tíbet. Tíbet es la tierra de las nieves, tiene mucha nieve y una gran altitud. Pero en solamente el transcurso de mi vida yo he podido experimentarlo. Algunos amigos me dicen que cuando yo era joven había mucha más nieve en las montañas. En el transcurso de mi propia vida he podido ir viendo cómo cada vez hay menos nieve en las montañas. Esto es un proceso natural. Like that. So now we should pay more attention about ecology. Tenemos que preocuparnos más por la ecología. Esto es algo muy importante. Saying, are paying more attention. But Tenemos que United Nations, prestar mayor atención a la ecología. Por ejemplo, el secretario general de las Naciones Unidas también habló sobre ello, me parece magnífico. busy life, Tenemos una vida muy ocupada
Pero Usually now these el calentamiento global está avanzando y las fuentes de agua se van a reducir. land eventually De hecho, además, la tierra se va a desertizar en muchos lugares y some attention. por ello tenemos que preocuparnos por One of my commitment regarding este asunto. preserve Tibetan ecology. Con respecto al Tíbet, uno de mis compromisos es ahora preservar la ecología tibetana y la cultura tibetana. La política es algo que ya dejé, me retiré de la Elected political leader. de la política. Ahora nosotros tenemos un presidente electo que se ocupa de los asuntos políticos, pero ahora mi responsabilidad es preservar la cultura tibetana, el conocimiento tibetano, que viene, como ya he dicho antes, de la India. Now, I think the great Nalanda masters of thought, we can Hemos mantenido los conocimientos de los maestros indios de la Universidad India, que creo que realmente merece la pena mantener. Y esto lo tenemos en tibetano, y también la lengua tibetana creo que es la mejor lengua para aprender todos estos textos y para debatir sobre ellos. Este es uno de mis compromisos, la cultura tibetana, y el otro compromiso con respecto al Tíbet es mejorar el medio ambiente. Entonces le están explicando la pregunta. ¿Realmente estamos mejorando? Cuando vemos todos estos problemas como el COVID, el calentamiento global, los desastres, ¿estamos realmente mejorando como seres humanos o no? Entonces yo creo que el desarrollo material, que incluye la ciencia y la tecnología, es útil. Yo creo que deberíamos decir que es útil, pero no se debe utilizar de modo extremo. sometimes expert, the only thing A veces los expertos solamente se centran en su propio campo de conocimiento y no se preocupan demasiado por los efectos secundarios de sus trabajos. we should pay more attention for holistic. Esto es algo que deberíamos tener más en cuenta, el tener una vista más amplia, más global. Now, for example, the Por ejemplo, nuclear physicist, los físicos nucleares. one way is very expert, Por un lado, but then son grandes expertos, only think that way, pero si solamente piensan en la física nuclear, great. traen consigo muchos horrores. All sort of thinking in different field. We should Y del mismo modo, en los diferentes campos de la ciencia tenemos que mantener una visión más global, no centrarnos solamente en un solo aspecto. now next. A la siguiente pregunta. The next question is from La siguiente pregunta India. viene de Sounds Evans de IIT en India. My question is, how to deal Buenos días, Su Santidad. Dola thoughts by remaining in the ideal Quería preguntar, Karima Barakaya, ¿cómo podemos controlar nuestros pensamientos y tratar de permanecer en el estado mental ideal? ¿Cómo podemos lidiar pacíficamente con cada momento de pánico que ocurre en nuestra vida sin tener miedo? Explicando la pregunta a Su Santidad, ¿qué podemos hacer cuando tenemos miedo y para permanecer en un estado mental sereno? I feel education. Creo que lo debemos hacer a través de la educación. Including about our inner world. La educación debe incluir un conocimiento sobre nuestra mente, sobre nuestro mundo interior, sobre nuestras emociones.
Y para ello, la psicología budista de la tradición de Nalanda tiene mucho conocimiento sobre la mente, sobre las diferentes emociones y sobre cuáles son las causas de cada emoción particular y cuáles son los antídotos. Encontramos unas explicaciones muy detalladas en la psicología budista. So that's this way. ¿No es esa la pregunta? Ka. La pregunta es más bien sobre el miedo. Cuando tenemos miedo, ¿qué es lo que debemos hacer para aquietar nuestra mente? Also fear. El miedo, There are fears with reason. hay algunos miedos que son razonables, miedos que debemos tener. But meantime, you see, many cases just our own Pero en muchos casos, el miedo surge de nuestras propias exageraciones. Exageramos y surge miedo also the en nosotros. philosophy say La filosofía budista negative side, dice then antidote side. que tenemos las emociones negativas y luego los antídotos para estas emociones. Fear out of anger. Por ejemplo, si tenemos miedo debido al enfado, Then also the counterforce, compassion. y miedo a que nos maten, por ejemplo, el antídoto sería la compasión, el perdón y este tipo de emociones. This way. Also, Jun, Sí, esa es la pregunta. Shannon Landu. All these, I think now this country in here, there was a book. Creo que es importante leer el libro de Shantideva, que es un maestro de aquí, de este país indio, el modo de vida de los bodhisattvas, Bodhisattvacharya Avatara. Now Hindi translation. Está traducido al hindi, traducido al inglés. Then, since I came India in Lhasa, you see, teaching of that book. En Lhasa, cuando vivía en Lhasa, era muy difícil conseguir enseñanzas sobre este libro. Pero luego, cuando llegué a la India, recibí la transmisión oral del libro de Shantideva. Sixth chapter. El capítulo número 6 You see habla how to sobre cómo use patience, utilizar la paciencia intolerance, and how y sobre cuán mala es la intolerancia, la falta de paciencia, el enfado. Y sobre cómo podemos utilizar la paciencia como antídoto. Para ello tiene una presentación increíble, magnífica. Y después está el capítulo número 8, altruism, que habla sobre las grandes ventajas del altruismo self-centered attitude. y sobre las desventajas del egocentrismo, sobre cómo el egocentrismo es el factor central que hace que tengamos todos nuestros problemas. Whether there is a way to overcome Cuando nos encontramos con un problema, algo que nos da miedo, tenemos que analizar si podemos encontrar una solución, si podemos arreglarlo o no. Si podemos solucionar el problema o la situación negativa la podemos arreglar, esta situación que nos da miedo, entonces no debemos realmente asustarnos demasiado. En vez de eso, es mejor que nos pongamos en marcha para eliminar el problema, in any way a solucionar la situación. Y si no queda más remedio que realmente use too much fear. enfrentar esa situación, y entonces no nos sirve de mucho tener miedo, asustarnos demasiado. Like that. Es bastante sencillo. Así es como lo explica Shantideva. Yo lo pongo en práctica. When I face some problem, Cuando me encuentro con una situación difícil, entonces analizo
si el problema se puede analizar, se puede arreglar o no. Si se puede arreglar, en vez de tener miedo, o asustarme o desmoralizarme, lo que hago es que me siento energetizado No possibility to overcome. y me pongo en marcha. Y si veo que realmente no hay nada que hacer, entonces ¿para qué me voy a preocupar? ¿Para qué me voy a asustar? No me va a servir de nada. Then next, La siguiente pregunta. Thank you, His Holiness. Muchas Ask the gracias, question Su now. Santidad. I would like to invite Sean Evans from the University of Toronto. La siguiente pregunta la va a hacer Sean Evans de Inglaterra. Su Santidad, buenos días. Considero que la compasión es muy importante, pero me pregunto dónde se traza la línea a la hora de actuar por compasión. En mi vida a menudo me encuentro con situaciones en las que me apetece ayudar a alguien, pero al hacerlo podría obstaculizar mi propio progreso y trabajo. ¿Qué debería hacerse en tales situaciones? ¿Cuál es la pregunta? No la he entendido bien, dice Su Santidad. basically, Básicamente, nosotros, los seres humanos, somos animales sociales. work, our life depends on Desde que nacemos, nuestra vida depende de la compasión de los demás. our mother, En primer lugar, de nuestra madre family member, y luego también de los miembros de la familia y de los vecinos y hoy en día también del mundo entero. El futuro de cada uno de nosotros a nivel individual depende de todo el mundo, also de la comunidad mundial. and try to reduce other sort of problems. Para ayudar a otros, Indirectly, si ayudamos a otros y tratamos de eliminar los problemas de los demás, es el mejor modo para conseguir nuestro propio interés egoísta de manera indirecta, porque nuestro bienestar depende de los demás. the anger, Así, ayudar a los demás indirectamente nos ayuda a nosotros mismos. Si solo piensas en ti mismo, en yo, entonces se crea negatividad a tu alrededor y finalmente tú también vas a sufrir. then when you face some problem, Si ask, you see, si te portas bien con tus vecinos, entonces cuando tienes algún problema puedes pedir ayuda a tus vecinos también. basically, as I mentioned earlier, we are social animal Como ya he dicho, somos animales sociales. entirely. Y esto significa que nuestra vida individual depende por entero del cuidado de los demás. Global, for example, global Y en el mundo de hoy todavía se ve más. Tenemos la economía global, la ecología es global. En todo esto vemos que dependemos de lo demás. Y por ello, últimamente yo estoy enfatizando que necesitamos verdaderamente una idea de unidad de toda la humanidad. be happy, Para tener una vida feliz, tú como individuo, individual, como persona de esta comunidad global, to deal with other people. tienes que tomar un modo realista de ver cómo relacionarte con los demás. Sometimes I sort of telling, and also A veces digo the best way, que creo que el modo mejor selfish way, to selfish, de ser egoísta, best way is el mejor modo de ser egoísta es cuidar de los demás. way Es el mejor modo de lograr tus objetivos egoístas, de cuidar de ti mismo, porque tu vida depende por completo de los demás. even animals. Y hasta cierto punto, hasta los animales tienen, por ejemplo, los pájaros, aunque tienen For their own survival, una capacidad intelectual pequeña, por su propia supervivencia cuidan del grupo.
de la comunidad. Now, next. La siguiente pregunta. For the final question of the session, La siguiente pregunta de esta I would like to sesión invite Kunal Bhatt from Mumbai. la va a hacer Kunal de la Universidad de Bombay, en India. Muchas gracias, Su Santidad. Mi pregunta es, dado que el budismo no cree en la presencia de un Dios sobrenatural, ¿cuáles son los pensamientos de Su Santidad sobre la existencia de Dios? Certainly, as I mentioned earlier, you see different religions. Como ya he dicho, hay en el mundo distintas religiones y distintas filosofías. Himself, you see, Incluso el mismo Buda also give teaching dio according diferentes enseñanzas dependiendo de las disposiciones mentales de los diferentes discípulos. so sometimes Buddha also, you see, A veces, incluso el Buda dijo que hay un yo que carga con los agregados. the carrier El- this burden is self. So it seems, you see, this body habló de que este cuerpo tenía un yo, que era como el que manejaba, el que dominaba los agregados. something complete. Dijo, los 5 agregados son un bulto. Quien lleva el bulto es la persona, como si hubiera una persona separada de los agregados. Esto lo explicó el mismo Buda a algunas personas que tenían una disposición mental concreta. Y en otros casos el Buda dijo, no existe un yo, no existe una persona, una entidad. As already we discussed, truth, these things. Y esto lo explicó sobre la base de que había un doble nivel de realidad, estas dos verdades que hemos explicado antes. According to different mental disposition, to some people, A algunas personas, dependiendo de sus disposiciones mentales, God es más útil explicarles que existe un Dios creador. Es para ellos muy útil, so I los ayuda mucho. the Christianity, Siempre digo que el cristianismo, some Hindus, the Creator, believe el hinduismo, algunos de las secciones del hinduismo creen en un Dios creador. El jainismo no, y tampoco el budismo. concept. So otherwise, Muslim Pero, por ejemplo, los musulmanes tienen a Alá, and Judaism also. los judíos también tienen a Yahvé. So therefore, you see, that concept also very good. Es un concepto muy bueno. Full of anger. No say. En ninguna religión se dice que Dios We are children. está lleno de odio, sino que Dios es amor y amabilidad, y que nosotros, como su creación, tenemos que ser como nuestro Padre, que está lleno de amor. Tenemos que ayudarnos a otros, amarnos unos a otros, porque todos somos hijos de un mismo Padre. That concept also is very helpful. We all create Por eso este principio de God full of love. este principio de un Dios es muy útil. Pensamos que todos somos hijos, criaturas de este tipo de Padre que está lleno de amor, que es de la naturaleza del amor y de la compasión, y tenemos que Very good, very powerful. ser amorosos también en semejanza. And according Es una idea muy poderosa y muy útil. En el budismo decimos que tú eres tu propio maestro. very good. On one way, Esto, desde un lado, parece muy bueno, pero por otro lado podemos decir, como el Buda ha dicho que yo soy mi propio maestro, pues hago lo que quiero. teach us according. Todos los grandes pensadores nos han enseñado distintas visiones filosóficas teniendo en cuenta cuáles eran las disposiciones mentales de los distintos discípulos. Y creo que en este ámbito podemos ver que la idea de un Dios creador es muy útil y muy
muy buena. Thank you so much for the insightful and enlightening answers. Muchísimas gracias por su sabiduría y por contestar las preguntas, Su Santidad. I would like to hand Ahora me gustaría pasarle el micrófono a, a Saibir. Muchísimas gracias. Ha sido un privilegio poder escuchar a sus enseñanzas y tenerlo hoy con nosotros. Sobre la espiritualidad y la condición humana, quería darle las gracias en nombre de toda la comunidad del Instituto Indio de Tecnología de Bombay y de toda la comunidad del Festival de Tecnología y de la universidad. Una vez escuché una historia sobre Sudáfrica, sobre el arzobispo Desmond Tutu. Es alguien a quien respeto y amo verdaderamente. Desde que nos conocimos, nos hicimos muy, muy amigos. Incluso ha venido a verme a Dharamsala y estuvimos juntos durante unos días conversando. Nos conocemos muy bien y nos respetamos mucho el uno al otro. En una ocasión, una vez en broma, me dijo, yo como cristiano creo en Dios. Por lo tanto, cuando muera iré al cielo. Pero usted, Dalai Lama, es un ateo. Así que usted irá a algún otro sitio. Él me dijo en broma que él iría al cielo porque creía en Dios. En cambio, el Dalai Lama, como no creía en un Dios, era un pecador y por lo tanto iría al infierno. Y yo le dije, conté una vez esta historia, una vez a un grupo de personas, y entre ellos alguien me dijo nosotros iremos a donde vaya el Dalai Lama, aunque sea al infierno. I respect Christianity, as I mentioned earlier. Respeto el cristianismo, como ya lo he dicho. Es magnífico. There are a lot of problems. Pero si todo el mundo ha sido creado por Dios, Our world. entonces todos los problemas que tenemos en nuestro mundo That world serían también creados por Dios. ¿Y por qué habría Dios creado tanto sufrimiento? so difficult. Es difícil de explicar. Of karma. En vez de eso, el concepto indio del karma me parece más conveniente. El sufrimiento proviene de nuestras propias acciones. Nuestras acciones negativas, el karma negativo, es la semilla de nuestros futuros sufrimientos. Karma significa acción. Así que nuestras experiencias dependen de nuestras acciones. Si ayudamos a los demás y servimos a los demás, vamos a tener una buena experiencia como resultado. Si dañamos a los demás y creamos sufrimiento a los demás, entonces como resultado vamos a sufrir. Either you accept God, creator, Tanto si aceptamos la idea de un creador, de un Dios creador, que es magnífica, o si no, lo creamos, como por ejemplo en las tradiciones indias del jainismo y del budismo. En estas tradiciones no creemos en la existencia de un Dios creador, todo depende de nuestras propias acciones. Es así. very much enjoy. Muchas gracias. He disfrutado mucho nuestra conversación con mis amigos indios. So, Esta conversación. the guest of Indian government Yo soy un invitado del gobierno indio. now over 88 now Tengo ya 7 years
muchos años, casi 87 años, y he estado viviendo aquí durante muchos años. Creo que todavía voy a poder vivir aquí durante 1 o 2 décadas. Me quedaré aquí en este país. We can have some opportunity discuss. And I'm Y vamos a tener más oportunidades para conversar. now this illness reduce. Cuando se reduzca la pandemia, me gustaría ir a Delhi o a Bombay, a Calcuta, a Bangalore, Meet some para visitar education students. visitar a algunos maestros, educadores, Modern para modern education. para hablar sobre cómo podemos desarrollar el antiguo conocimiento indio About mind, en el conocimiento moderno, la educación moderna, porque la educación moderna se preocupa más por lo material, pero creo que en la India se puede combinar la educación moderna con el conocimiento antiguo indio sobre la mente. En la India la educación moderna es muy buena ahora mismo, pero se debe combinar con el conocimiento antiguo indio sobre la mente, de una manera secular, de un modo académico. Esto es algo que realmente discussion. tengo en mente. Me gustaría tener conversaciones más detalladas sobre especialistas en educación de las distintas universidades indias. And some of Así que tengo esta determinación, y también algunos de ustedes us have this what's it? Opportunity. Or you see have the si algunos de ustedes tienen la oportunidad de tomar esta responsabilidad de combinar la educación moderna con el conocimiento antiguo indio sobre la mente de una manera secular, ustedes pueden hacerlo. Creo que la India puede hacer una contribución significativa al mundo entero utilizando este camino, esta vía. Muchas gracias. Thank you, Your Holiness, for your kind Muchas gracias, Su Santidad, por su amabilidad. Thank you to the attendees for being a wonderful audience. Y también muchas gracias a la gran audiencia que hemos tenido y a todos. Muchas gracias a todos.